Día martes de devocional, una vez más con ustedes para poder estar con una porción bíblica para nuestra vida en este día martes, ¿cierto? Donde estamos enfrentando el caminar juntos como iglesia también, ¿no? Unidos en el Espíritu, unidos en el trabajo para el Señor. Les traigo una palabra muy hermosa de la Biblia, lógicamente. Y en Primera de Timoteo quiero llevarles a que lo mediten un poco. Capítulo 3, carta de Pablo, ¿no? Hermosa a Timoteo, este joven que estaba ya con una responsabilidad de estar, ¿cierto?, enseñando a la iglesia. Y Pablo siempre orientando, siempre aconsejando a Timoteo, ¿no? Encuentre usted ahí en el capítulo 3 de la carta hermosa de Primera de Timoteo. Versículo 14 al versículo 16, nos vamos a encontrar acá con una palabra hermosa que a usted le va a hacer reflexionar, nos va a llamar, ¿cierto?, a poder también analizar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, como también nosotros tenemos que conducirnos frente a lo que es ser parte de la iglesia. ¿Ya lo encontró? ¿Lo buscó? Vamos entonces al versículo 14, que lleva el título, al menos en la versión 60 que yo tengo, dice el misterio de la piedad. Así que ahí usted se va a encontrar. Dice Pablo, esto te escribo. Le escribe, lógicamente, le enseña a través de carta a Timoteo, le está escribiendo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque Pablo quería ver a Timoteo, quería seguir guiando y enseñando a este joven, pero asalta una pequeña duda, ¿no? Si Pablo pronto iba a ver a Timoteo, ¿por qué le escribe? ¿Por qué le enseña? ¿Por qué una vez más le indica algo importante? ¿Por qué será, no? Porque evidentemente hay algo que tiene que ser realizado con urgencia, ¿ya? ¿De qué se trata estos versículos? Mire, vaya, entonces, claro, Pablo quería ver pronto a Timoteo. Mire, versículo 15. Para que si tardó, ahí está una de las razones que él escribe, porque usted sabe cómo eran los viajes, usted sabe lo ocupado que Pablo era en la obra del Señor. Entonces, por si tardaba, él le quiso escribir porque es urgente también lo que está transmitiendo. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál es la conducta que debo tener yo en la casa de Dios? Pero observe lo que sigue después, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es la iglesia. Qué interesante, porque acá tenemos que una vez más recordar que ya Dios no habita en casas hechas de manos de hombres, en los templos. Dios habita en el corazón del cristiano y a través del Espíritu Santo. Evidentemente, la iglesia está compuesta por todos los creyentes en Cristo Jesús, y en medio de todos los creyentes, que es la iglesia, habita nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que es la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es un Dios muerto, no es un Dios de imágenes, sino que es un Dios vivo. Nuestro Dios, el único Dios verdadero. No esos dioses que hay gente que nombra por aquí, por allá, dioses para ellos, pero con minúscula, tenemos que decir nosotros, ¿cierto? Dios, el único verdadero que mora en la iglesia, en usted y yo, ¿cierto? En la iglesia del Dios viviente. Y esta iglesia, dice Pablo, columna y baluarte de la verdad. Hermanos queridos, la iglesia es columna y baluarte de mantener la verdad. ¿Cuál verdad dirá usted? Y tenemos que decir, claro, lo que es el evangelio, lo que es la palabra, lo que es que impacta el corazón del hombre, la pura y verdadera y transparente
palabra de Dios, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermano, podemos decir también de la predicación, y el centro de la predicación es Cristo Jesús. Esa es la verdad, que Cristo vino a la cruz del Calvario, la verdad que trae salvación y que es el mensaje de la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es pero totalmente el mensaje lineal de la salvación del ser humano a través del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia, hermanos queridos, debe seguir trabajando, debe seguir predicando, debe seguir anunciando esta verdad. Por eso Pablo dice que la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo dice que tenemos que saber comportarnos en la iglesia. Habla de conducta, hermanos queridos. ¡Wow! Nos encontramos en congregaciones donde la conducta de muchos no va muy reflejada con lo que Dios nos está pidiendo, con lo que Dios le recuerda a Timoteo. ¿Y qué es la clave para entender cómo yo debo conducirme en la iglesia para ser baluarte de la verdad? Versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Hermanos queridos, para conducirnos de buena manera en la iglesia, yo tengo que entender lo que es la piedad. Tengo que ser piadoso, tengo que ser cristiano verdadero, consecuente, un cristiano que tiene que tener, ¿cierto?, la reverencia y la lealtad genuina, completa hacia Dios. Mire qué interesante. Esa es mi conducta en la iglesia, una conducta de piedad, una conducta de consecuencia con lo que la palabra me está diciendo. Ahí está la clave. Por lo tanto, si usted es miembro de la iglesia, si es miembro de una iglesia, usted tiene que ser un cristiano y una cristiana fervorosa en este evangelio de verdad, ¿cierto? Y que pueda usted también ser parte de esta iglesia que es baluarte para mantener la verdad, el mensaje puro del evangelio. Debemos ser piadosos, esa es mi conducta. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, mira, este es el comportamiento que debemos tener en la iglesia. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y mire, céntrese a lo que viene ahora, que es totalmente doctrinal, hermano. Pablo habla aquí en este pequeño versículo 16, toda una doctrina, toda una profundidad. Mire, dice lo siguiente, ¿no? El misterio de la piedad, hace 2 puntos, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es el Dios manifestado en carne? Habla de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado que vino a la tierra. Y usted sabe a lo que vino, a morir por usted y por mí, a perdonar mis pecados. Eso es el centro, hermanos queridos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Qué hermoso, qué hermoso. Declarado justo. Jesucristo fue declarado justo, hermanos queridos, a través en el Espíritu maravilloso, ¿cierto? Declarado justo. ¿Qué más dice, hermanos queridos? Profundidad doctrinal. Visto de los ángeles. Mire qué hermoso. Visto de los ángeles. ¿Quién? Jesús. ¿Y en qué acto fue visto por los ángeles? En la resurrección, hermanos queridos. Claro, porque Jesucristo vino a la cruz, murió en la cruz, fue levantado al tercer día. Y después, ¿a dónde va? En la ascensión.
hermanos queridos, y los ángeles pueden ver aquello. Y esto es doctrina pura, hermanos, de lo que Pablo está enseñando en la resurrección, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Mire, hermano, ahí usted tiene que ver el corazón misionero de nuestro Dios, ¿no? Que este evangelio no era tan solo como un mensaje para los judíos, sino que también un mensaje para los gentiles, un corazón misionero. El evangelio es para todo ser humano, porque en el evangelio no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, ¿no? Usted conoce esos pasajes. El evangelio es para todos. Por eso es que interesante el ministerio de la piedad. Podemos ver al Dios encarnado que fue justificado, fue justo, visto en la resurrección por los ángeles, que este evangelio bendito que encierra este mensaje de la verdad es un mensaje misionero que llega a los gentiles. Mire el resultado: creído en el mundo. Creído en el mundo. ¿Por qué? Porque este evangelio corre y hay resultados. Porque siempre esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra llega al corazón, cambia el corazón y tenemos nuevos cristianos, nuevos hijos e hijas de Dios completamente. Por eso dice, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Hablando de Cristo, recibido arriba en gloria. En gloria, hermano, la ascensión de Jesucristo. Por eso es el ministerio de la piedad que da a conocer el centro de Cristo, el centro del Hijo de Dios, el centro de Dios mismo. Todo esto abarca, hermano, temas profundos doctrinales que la iglesia es baluarte, es columna, es cimiento para poder defender la verdad del Cristo, para enseñar la verdad del Kyrios, del Señor. Por lo tanto, hermanos, si esto nosotros decimos debe correr y es trabajo de la iglesia, tú eres parte de la iglesia, tú eres iglesia, y Pablo le dice a Timoteo, entonces tienes que saber conducirte en la iglesia. ¿Y cómo me conduzco en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? Con un espíritu piadoso, con tu vida piadosa, un cristiano verdadero que entiende la doctrina del Dios Altísimo, nuestro Dios. Hermana, hermano, una palabra para nosotros, amigo querido, tú que ves estos devocionales, te digo, tú tienes que creer en Cristo. Tú tienes que entender que Jesucristo vino a morir en la cruz por ti y por mí. Vino a pedir, ¿cierto? Por nosotros. Vino a perdonar nuestros pecados, los tuyos, los míos, los de todo el mundo. Fue justificado. Recibió todo en la cruz. Nos da libertad. Nos da libertad a través de su sacrificio para poder tener comunión con Dios el Padre. Pero hay que entrar por la puerta. Ya te lo he dicho en los otros devocionales, y la puerta es Jesucristo. El camino es Jesucristo. Cree en el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y sé parte de esta iglesia que es baluarte para defender la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia amada, ánimo. Iglesia, tú que escuchas, ánimo. Estamos trabajando para el Señor, para su gloria. Por lo tanto, preocupémonos de nuestra conducta en la iglesia. Dios te bendiga. Un abrazo cariñoso. El pastor Félix te espera el jueves para otro devocional, otra palabra que Dios nos va a traer a través de la Biblia. Dios te bendiga.